vamos a estudiar el tema de radicación de números reales. Para tener claro el asunto, vamos a definir los términos de la radicación. Este símbolo que vemos aquí se va a llamar para nosotros radical. El número que va a estar anotado en esta parte del símbolo se va a llamar índice. El número que va a estar dentro del símbolo radical se va a llamar cantidad subradical. El resultado de esta operación va a ser el número b y se va a llamar raíz. La radicación de números reales consiste en hallar la raíz de un número dado que está dentro de un radical y está bajo un signo, bajo un índice indicado. Dice que este número b será el resultado de la raíz si y solamente si el número b elevado al número que aparece en el índice es igual a a. En otras palabras sería, si yo conozco que 2 al elevarlo al cuadrado es igual a 4, entonces yo sé que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, porque estoy cumpliendo con esa condición. Asimismo, la raíz cuarta de 16 sería igual a 2 si y solo si al elevar a 2 a la cuarta es igual a 16. Entonces, si ya sabemos, al multiplicar 4 veces 2, sabemos que me da 16. La segunda situación que se puede presentar al radicar números reales es que el número índice sea par. Cuando es par, entonces la cantidad subradical y la raíz van a ser números mayores que 0, mayores o iguales a 0. Recordemos, sabemos que 3 es la raíz siempre que 3 al elevarse al cuadrado, al elevarse por el número que aparece en el índice, sea igual a la cantidad subradical. Cuando el índice no está indicado en el radical, significa que corresponde a una raíz cuadrada. Entonces es muy fácil. Cuando no veamos un índice anotado aquí en esta parte, significa que corresponde a una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque el número 2 es la raíz más pequeña que puede existir, el índice más pequeño, entonces se suele no anotar. Radicación de números reales cuando tenemos un índice par y una cantidad subradical, un número real positivo. Entonces existe una solución B. Vamos a hacerlo de una manera práctica. Tengo raíz cuarta de 81. Cuando yo tengo un índice par, 4, y una cantidad subradical, un número real positivo, entonces existe una solución B, que debe cumplir una condición. Debe existir un número que al elevarse a la 4 me dé 81. Ya sabemos nosotros que 3 elevado a la 4 es igual a 81. Entonces, conociendo esto, podemos deducir que la raíz cuarta de un número 81 es 3. Bueno, entonces, para completar este enunciado que tengo acá, dice que si tengo un índice par, lo cumplo. Tengo una cantidad subradical real positiva, la cumplo. Entonces, ¿qué pasa con la raíz? Que la raíz pertenece a los reales positivos. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo tenga un índice par y tenga una cantidad subradical
como cantidad subradical un número real positivo, la raíz también va a ser un número real positivo. Otro ejemplo. Bueno, entonces, si queremos hallar la raíz cuarta de 16, debemos encontrar un número que al elevar a la 4 me dé 16. Ya nosotros sabemos que si elevamos 2 a la 4, me daría 16. Entonces la solución va a ser un número que es real y además es positivo. Estamos cumpliendo. Índice par, cantidad subradical, un número real positivo. Entonces, la raíz va a ser un número que pertenece a los reales y además es positivo. ¿Qué pasa cuando la cantidad que está en el radical es negativa si n es un número par? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada de menos 4. ¿Cuál es la condición para conocer la raíz de menos 4? Que exista un número que al elevarse al cuadrado me dé menos 4. Pregunto, yo sé que 2 por 2 me da 4, pero no tengo cómo hacer para que menos 2 por menos 2 me dé menos 4. No existe un número que al multiplicarse por sí mismo me dé una cantidad negativa. Otro ejemplo. Tenemos el caso raíz cuarta de menos 81. ¿Qué número lo debo multiplicar 4 veces por sí mismo para que me dé 81? Negativo. Yo sé que si elevo 3 a la 4 me daría 81, positivo. Y si le colocara signos negativos, al tener en cuenta la ley de los signos, también me daría positivo. Entonces, cuando yo tengo un índice par, una cantidad subradical negativa, entonces no existe solución. Cuando tenemos un índice impar, bueno, yo sé que impar es todo número tengo un índice impar y una cantidad subradical, un número real positivo. Colocamos ejemplo el 8. ¿Qué ocurre? Pues debo hallar un número que al elevarlo al cubo me dé 8. Yo sé que el 2 al elevarlo al cubo me daría 8. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un índice impar, una cantidad subradical positiva? Pues, ¿qué ocurre? Entonces, si yo tengo eso, entonces la raíz va a ser un número real positivo. Otro ejemplo. Raíz cúbica de 27. Sabemos nosotros que por definición la raíz cúbica de 27 debe corresponder a un número que al elevarse al cubo sea igual a 27. Ya es claro para nosotros que 3 al cubo es igual a 27. Entonces, la solución a esta raíz sería 3. Estamos cumpliendo. El índice impar, la cantidad subradical, un número real positivo. Y además, cuando pasa eso, entonces la raíz es un número que pertenece a los reales y además es positivo. Bueno, y cuando el índice es impar y la cantidad subradical es un número real negativo, entonces vamos a colocar raíz cúbica de menos 8.
Por definición, sé que debe existir un número que al elevar al cubo me dé igual a menos 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahora, considerando los signos, menos por menos, más por menos, menos. Cumple la condición. Luego, 2 menos 2 sería la raíz de menos 8. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un índice impar y además la cantidad subradical es un número real negativo, la raíz también será un número real negativo. Colocamos entonces, la raíz, que la tenemos definida como una letra B, pertenecerá a los reales, pero negativos. Otro ejemplo. Raíz quinta de menos 32. Entonces, sabemos que debe existir un número que al elevarlo a la 5 me dé menos 32. Entonces, ¿qué número podría ser? Sabemos que si elevamos menos 2 a la 5,